Bueno, en este video quiero mostrar cómo es posible hacer suposiciones sobre la existencia que se pueden sostener bastante bien eh, frente a la crítica y sin embargo están bastante alejadas muchas veces de nuestra visión de sentido común, por decir de algún modo. Por ejemplo, la Tierra de 5 minutos, que es una propuesta del filósofo Bertrand Russell. El filósofo Bertrand Russell, un británico, que vivió gran parte de su vida en el siglo XX, presentó esta hipótesis. ¿Qué tal si el universo, la Tierra y todo lo que existe fue creado o se creó instantáneamente hace 5 minutos? ¿Cómo uno puede, en el momento en que lo afirma, estar seguro de que no es así? Porque si el universo fue creado hace 5 minutos, entonces, en el momento en que hice la suposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me indica lo contrario? Por ejemplo, podría decir, hay detalles de envejecimiento o de desgaste en las cosas, como los anillos concéntricos de los árboles, o las capas geológicas que yo pueda encontrar a medida que me alejo de ese origen hace 5 minutos, que me dirían que el universo es mucho más antiguo. Pero, ¿qué tal si el universo fue creado hace 5 minutos, en el momento en que lo digo, con esos detalles? Con los detalles que hacen que uno piense y hasta esté seguro de que es más antiguo que 5 minutos. No hay nada que lo indique. También podría decir que recuerdo, que tengo recuerdos ya, de que he vivido muchos años, o muchos de nosotros, en el momento en que hacemos la hipótesis de que hemos vivido muchos años, o de que ha transcurrido mucho más que 5 minutos. Pero ¿qué tal si el universo fue creado hace 5 minutos, en el momento en que hago la suposición, con nosotros teniendo esos recuerdos, que aunque son falsos, en el sentido de que serían los recuerdos de una vida que no transcurrió, fueron implantados justamente hace 5 minutos, todos esos recuerdos. Entonces los recuerdos tampoco son una prueba contundente de que el universo no fue creado hace 5 minutos. Otra posibilidad que la podemos mezclar con esta es: el universo puede ser una simulación que fue creada hace 5 minutos. Y no digamos hace 5 minutos, supongamos que fue creada hace nada más que 20 años. ¿Qué edad tiene un estudiante de quinto o sexto de liceo? 17, 18, 19 años. Bueno, supongamos que el universo fue creado hace 25 años de la manera en que habíamos dicho, con implante de recuerdos y con implante de detalles que hacen pensar que el universo es mucho más antiguo que esos 25 años. ¿Qué tal si combinamos eso diciendo que ese universo fue creado dentro de una simulación hecha mediante computación súper avanzada? Es decir, supongamos que este universo fue creado hace 25 años dentro de una máquina simuladora, y que todo lo que recordamos fue implantado o se fue desenvolviendo a partir de ahí, a partir de la creación que sucedió hace 25 años,
Por supuesto que podríamos volver a los 5 minutos, porque ¿cuál es la diferencia entre 5 minutos y 25 años? Pero si 25 años es un poco más creíble, podríamos dejarlo en 25 años, o podríamos dejarlo en 100 años. Una simulación que empezó hace... Este universo puede ser una simulación cibernética o digital, una simulación digital que empezó hace 100 años. ¿Quién podría decir que no lo es? Tendríamos que encontrar detalles en la realidad que nos hagan pensar de que no es una simulación. Pero si vivimos en una simulación, los detalles de la realidad son los detalles de la simulación. ¿Y cómo vamos a distinguir la simulación de algo que no lo sea si no sabemos qué hay fuera de la simulación? O sea, sería irrelevante intentarlo. Pero hay otras hipótesis. Y la hipótesis esa, la hipótesis de la Tierra de 5 minutos, la usó un cristiano cuando tuvo que confrontar la idea científica de que en realidad la Tierra existe desde hace miles de millones de años, con la idea bíblica de que existe desde hace solo 6.000 años. Entonces él estableció una hipótesis muy propia de él, ¿verdad? Que muchos cristianos no la aceptan. Se llamaba Philip Henry Goss. Y él estableció la hipótesis de que en realidad Dios sí creó el mundo hace 6.000 años, pero lo creó con detalles que hacen pensar que es mucho más antiguo. Es decir, lo creó de alguna manera ya plasmado con árboles que habían envejecido, con plantas que ya habían crecido o habían evolucionado. O sea, creó al mundo ya con los fósiles colocados en su sitio y como huellas de un pasado que en realidad no existiría. Claro, el problema de una hipótesis así es que ese Dios que crea el mundo hace 6.000 años con detalles que engañosos, por decirlo de un modo, porque ese universo tendría huellas falsas de un pasado de miles de millones de años que no existiría. Ese Dios no sería el Dios de la verdad y de la autenticidad, y entonces es muy criticable la hipótesis. Pero es un intento de este naturalista del siglo XIX por hacer compatible la idea científica de que el universo tiene miles de millones de años con la idea surgida de la Biblia, de literal, ¿no?, de que tiene 6.000 años. Se han hecho otros esfuerzos para hacer compatible la idea de un universo de 6.000 años, más o menos 6.000 años, no recuerdo bien cuántos miles de años eran, con la idea de un universo de miles de millones de años. Por ejemplo, decir que las afirmaciones bíblicas relativas a la antigüedad de la Tierra y de la creación son metafóricas, o sea que en realidad cuando se dice primer día de la creación son cientos de millones de años, miles de millones de años y así sucesivamente. Bien, cada cual sabrá cómo es que se podría hacer compatible una cosa con la otra, pero lo que yo quería mostrar es que esa hipótesis, la hipótesis de Ónfalo de Philip Henry Goss, es similar a la del Bertrand Russell cuando nos propone la Tierra de 5 minutos, o a la que surge ahí como consecuencia, y que uno podría pensar de una simulación que empezó hace 100 años, un simulacro de universo en el que estaríamos, en el cual, claro, cuando los creadores de ese universo lo inician, digamos, lo inician con detalles que hagan creer a los NPC dentro de ese universo que ese universo tiene más de 100 años y que hay más, ¿no? Hay una hipótesis hindú que no logro ubicar bien en qué. La menciona una vez Carl Sagan, un astrónomo y investigador, en
en un capítulo de una serie que llevaba él que se llamaba Cosmos, la hipótesis de que todo el universo puede ser el sueño de un dios, Brahma, el dios Brahma. ¿Y cómo sería el asunto? Bueno, Brahma sueña y el sueño de Brahma es este universo. Brahma sueña con el universo y el universo transcurre en la medida que él lo va soñando. ¿Y qué ocurre? El sueño de Brahma empieza en oscuridad, digamos, en lo inerte, en lo caótico, y de a poco va armonizándose. Es un universo que de a poco va armonizándose y se va, digamos, purificando y se va elevando, pero cuando se llega al máximo punto de elevación y de perfección en el universo, o sea, este universo, Brahma despierta y la edad de oro termina, que sería la última etapa del universo, ¿no? Una especie de edad de oro. Y cuando despierta, cuando parpadea, empieza de nuevo a soñar, se duerme de nuevo. Es como un parpadeo durante el cual despierta, se reconoce a sí mismo y vuelve a dormir, y ahí se inicia otro ciclo y después otro ciclo y después otro ciclo, y cada uno de los universos son solo el sueño de Brahma, que ocurre una y otra vez de manera cíclica. Otra posibilidad es la que sugería, no necesariamente creyéndola, ¿no?, pero el filósofo alemán Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, decía que este universo podría ser simplemente un universo que se repite en ciclos. Entonces todo lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, es solo la repetición de algo que ya sucedió, y eso anterior era la repetición de algo que había sucedido antes, y a su vez otra vez y otra vez. O sea que cada acontecimiento en este universo es solo la repetición de lo que ocurrió en el ciclo anterior, y eso lo que ocurrió, la repetición de lo que ocurrió en el ciclo anterior. Entonces todo esto que sucede es como, digamos, es como la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de algo que se repite infinitamente, y no se puede decir que ninguna de las repeticiones sea la realidad auténtica, porque ¿cuál sería la realidad auténtica si cada ciclo solo repite un ciclo anterior, y cada ciclo va a ser repetido infinitamente en el futuro? Bueno, esa sería otra posibilidad. Otra posibilidad es algo que sugiere Borges en un cuento de él, que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius. Jorge Luis Borges es un gran escritor argentino, que se hubiera merecido un premio muy grande por su obra literaria, pero no. En fin, y él habla de los habitantes de Tlön, una especie de planeta filosófico, por decirlo de algún modo, y que ellos tienen muchas hipótesis sobre la existencia. Por ejemplo, que cada vez que dormimos, lo que hacemos es vivir en otro lado, en otro lugar. Y entonces cuando estamos despiertos, estamos acá, en este lugar, pero cuando estamos dormidos estamos viviendo otra vida, en otro lugar, y que cada uno de nosotros es dos personas y no una. Bueno, interesante, por supuesto. O por ejemplo, una versión que compara lo que ocurre con una criptografía que contiene elementos falsos y elementos verdaderos. Entonces puede ser que un día, por ejemplo sea un día falso, un día ilusorio, y que el otro día sea un día real,
o que cada 300, como dice él, cada 300 noches ocurre que el siguiente día es un día real y todos los demás días, hasta 300 noches después, son días en los que no ocurren realmente las cosas. Y que la realidad es como fragmentos de realidad unidos por puentes de ilusión, digamos. Que por momentos estamos ante la realidad y por momentos estamos en una ilusión. Y eso podría aumentarse, esa idea, ¿no? A decir, bueno, 5 minutos de realidad, 5 minutos de ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hay tantas posibilidades y la idea es, todas esas posibilidades son hipótesis que justamente al ser posible plantearlas, es que hacen tan fuerte la idea de Descartes de que debemos dudar profundamente y no llamarnos engaño, debemos dudar profundamente, porque cuánta realidad hay en una teoría que consideramos la más cercana a la realidad. Al fin y al cabo son teorías sobre la realidad lo que tenemos, no la realidad misma. Y entonces todas estas hipótesis ayudan a comprender hasta qué punto la duda es necesaria, la duda frente a, digamos, frente a la postura inversa, la postura ingenua de ya sé cómo es todo esto. No sabemos cómo es todo esto. No sabemos realmente cómo es todo esto. Qué es la realidad.